Muy buenos días a todas. Buenos días. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes. Voy a comenzar con esta reflexión a donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, y para eso comienzo con una lectura de la palabra y les leo a ustedes de la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 1, y dice: ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Pues vamos a precisamente hablar sobre esto, el hombre viejo y la muerte donde termina el pecado. El hombre viejo se refiere, y seguramente ya les han enseñado a ustedes en sus catequesis, que el hombre viejo es aquel que pecaba y no le importaba pecar, que no tenía conciencia. Pero cuando nosotros somos bautizados y somos educados en nuestra fe, y se nos enseña a obedecer a Dios, a respetar a Dios, a caminar con Dios, entonces ya ese que pecaba sin conciencia se llama el hombre viejo, el que quedó atrás, ¿no? Precisamente hoy estamos nosotros aquí en este templo, en presencia de Jesús sacramentado que está en este sagrario, dándole a Dios todo su señorío, o sea, aceptándolo como nuestro Señor. Y desde el corazón reconociendo que nosotros queremos ser hijos de Dios de verdad. Eso es lo que estamos haciendo acá. Que el Señor nos bendiga en una forma que nosotros tengamos la valentía de obedecerle. Ustedes saben que para obedecer hay que ser valiente. Cada uno de ustedes le ha tocado luchar contra la tentación, ¿no es verdad? Las tentaciones llegan ideas a la mente de cosas que uno no quiere hacer, pero la mente le está diciendo que las haga, ¿no? Y también los instintos y las pasiones que tenemos nosotros en la sangre nos inclinan a hacer cosas malas.
pero uno tiene la capacidad, la fortaleza y la voluntad para decir no. Aunque me atraiga tanto, aunque parece que me guste tanto, no lo voy a hacer porque ofende a Dios, porque no es bueno, porque no lo debo hacer. Y ese es el principio de aprender a ser valiente, porque para ser bueno hay que ser valiente. Sí, es muy fácil ser malo. Para ser malo, o sea, desobediente, solo se necesita ser cobarde. Porque pecar es no hacer ningún esfuerzo para no pecar. O sea, el pecar es el perezoso. El perezoso peca porque no hace esfuerzo para no pecar. En cambio, si uno hace esfuerzo para no pecar, ya está saliendo de ese pecado capital que se llama la pereza, ¿no? La pereza es un pecado grave, se llama pecado capital. Y ese pecado hace que nosotros no luchemos por ser fieles a Dios, que no luchemos por hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos confía. Por eso San Pablo, y seguramente ustedes han escuchado eso en algún momento, San Pablo dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Queriendo decir, al perezoso no se le puede apoyar. La pereza es un defecto espantoso, porque una persona perezosa se vuelve mentirosa, una persona perezosa roba, una persona perezosa manipula, hace trampa en todo por la pereza. Y cuando combatimos ese vicio de la pereza, entonces entra la virtud de la templanza, la perseverancia, la valentía, todo eso llega como un premio contra la pereza. Porque entonces le da a uno la seguridad de que uno puede superar las cosas malas, de que uno puede vencer la tentación, de que uno no se deja dominar por las pasiones de la sangre, de la carne. Miren que hay en nosotros una lucha en cada ser humano, una lucha fuerte todo el tiempo mientras estemos en esta carne mortal. Y la lucha es que esta carne mortal tiene muchas debilidades, ¿no? Tiene muchas tendencias. Una de esas, como por ejemplo, es la pereza, ¿no? Esa es una debilidad. Tiene la ira, tiene la gula, que son los apetitos desordenados, ¿no? Tiene muchísimas debilidades. Pero como nosotros hemos sido separados, escogidos como un pueblo de Dios, miren que estamos en este templo, en presencia de Jesús sacramentado que está en el sagrario. Eso quiere decir que nosotros hemos sido escogidos con nombre propio. Queda muy difícil entender y hasta creer que este Dios que está acá, en esa hostia, nos conoce a cada uno de nosotros por nombre propio. Queda difícil, porque a uno le dicen, hay como 8,000 millones de seres humanos en este momento en la tierra. Es tan grande el número que ni siquiera se lo puede imaginar uno. 8,000 millones de personas en este planeta. Y se pueden imaginar la cantidad de millones o billones que han pasado por acá desde Adán y Eva. Son incontables, ¿no? Y a cada uno Dios lo conoce. Y claro, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando usted se sienta por un momento a mirar la creación y la mira bien, la creación, pues no alcanzará a verla toda con una mirada porque es muy grande, pero lo que puede ver le dice a usted que Dios es demasiado inmenso para haber creado todo esto, ¿sí? Por eso hay ateos, hay gente que no cree que Dios existe, porque se abruman tanto de la grandeza de todo esto que dicen no puede ser que haya una persona que haya hecho todo esto. No alcanzan a creerlo. Pero nosotros creemos, porque a nosotros se nos ha sido revelada la verdad con Jesucristo nuestro Señor que está ahí, que es el que creó todo esto. Él mismo, mire, aquí en este libro, en la Biblia, está revelada toda la palabra de Dios que nos enseña
de que todo lo que Jesús nos reveló es verdad. Y además tenemos los libros desde el Génesis en la Biblia que nos va llevando desde el principio de la creación hasta el final con el Apocalipsis, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido escogidos como un pueblo de Dios. San Pablo dice, incluso dice que nosotros hemos sido predestinados. Esta es una palabra importante de tener clara, ¿no? Predestinados. Eso quiere decir que fuimos escogidos desde siempre, desde antes de nacer. Por eso, cuando Jesús está orándole al Padre Celestial por todos nosotros, en ese momento le ora por sus apóstoles que están ahí con él y por todos los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Y esto lo hace antes de su pasión. Pero ahí confirma, dice, de todos los que tú me diste, ninguno se ha perdido, con excepción del hijo de la perdición, que se refiere a Judas Iscariote. Pero ahí confirma Jesús que el Padre le dio a él un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. O sea, el hecho de ser bautizados en Jesucristo, eso quiere decir que nosotros somos parte de ese pueblo que Dios escogió. Y esto lo debemos tener claro en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si usted acepta que Dios es tan grande y tan poderoso que lo conoce a usted personalmente, ya aceptó lo más importante, porque eso le soluciona cualquier angustia existencial que usted pueda tener, cualquier situación de soledad interior, de dudas, de quién sabe qué, desfallecimiento en sus ánimos, en su entusiasmo, en su fe, la falta de alegría para la vida. Todo eso le puede aliviar si usted reconoce que Dios la conoce, que Dios sabe quién es usted y que Dios la escogió y por eso está bautizado. Eso ya de por sí nos da consuelo, nos da esperanza y nos da compañía. Ya no estamos solos. Miren ustedes lo peligroso que es uno depender solo de los seres humanos, o depender de las ideas de uno, o de los deseos, o depender de lo que uno hace en este mundo y lo que desea. Es muy peligroso, porque todo eso puede perderse, puede desvanecerse. Los seres humanos hoy pueden amarnos y mañana nos pueden odiar. La misma persona nos puede amar hoy, odiar mañana. Por eso uno no puede depender de ningún ser humano. Esto no quiere decir que uno va a vivir con desconfianza y no compartir con ningún ser humano porque no se puede confiar en ellos. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es, no podemos depender de los seres humanos emocional, psicológica, en ninguna forma, sino que debemos depender solo de Dios, nada más. Dios es la fuerza, o sea, uno depende del Señor, el Señor es el que tiene la fuerza. Miren ustedes cómo la Iglesia Católica nos enseña a nosotros sobre la adoración al Santísimo. Yo supongo que ustedes deben tener aquí alguna actividad de adoración al Santísimo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la adoración al Santísimo es muy importante porque con eso nosotros venimos a decirle al Señor, yo sé, Señor, que tú eres mi Dios y vengo a adorarte, vengo a estar contigo acá para darte el señorío, para decirte, tú eres mi Dios. Y por eso vengo a dedicarte este tiempo y a estar a solas contigo desde el corazón. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces nuestra alma, todo nuestro ser reconoce que hay un solo Dios. Y en ese momento, aunque usted no lo note, usted está recibiendo compañía de Dios en su corazón. Y hay personas que lo sienten y lo notan, de que cuando vienen a adorar al Señor, sienten que algo te acompaña interiormente. Sienten que hay una fuerza que es invisible, que no es perceptible por los sentidos, pero que el alma la entiende, de que te están acompañando,
te están calentando el corazón, te están fortaleciendo, te están dando esperanza, te están quitando el miedo, la angustia, la soledad, o algo que es peor todavía, que es un mal humano y se llama la indiferencia. La indiferencia es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado con ella, porque de repente uno, por las frustraciones que tiene, y hay personas que han sido abusadas de niños, que los han golpeado, les han tratado mal, o los han abandonado, rechazado, y tienen una indiferencia con la vida y con la gente, como que ya no les importa nada, por todo lo que los golpes que han recibido. Pero es muy peligroso ser indiferente. No podemos dejarnos ganar de los golpes de la vida para perder el entusiasmo de vivir y para perder la esperanza. No podemos dejarnos ganar de los golpes de la vida. Por eso, el ser valiente quiere decir poderse imponer por encima del sufrimiento, por encima de las desdichas, de las desgracias que podamos vivir en esta vida. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo nací en una cultura muy violenta y era gente muy trabajadora y muy buena y yo aprendí muchas cosas de ellos. Pero cuando era niño era costumbre de los padres golpear a los hijos físicamente. Y no porque no los quisieran, sino porque era la cultura, así los educaron. Entonces uno cometía un error y le daban golpes con una correa o con lo que encontraran, ¿no? Te daban duro, hasta el punto que te dejaban lleno de morados y todo. Y esto era muy violento, muy horrible. Producía miedo, producía de todo, pero así era, así me tocó a mí cuando niño. En la cultura de hoy eso hasta lo tratarían con psicólogos y con terapias y con todo, porque el niño quedó traumatizado y esto. En la cultura mía, que yo tengo 71 años ya, o sea, soy una persona mayor. Estoy hablando de el año 54, 55, se pueden imaginar. Para ustedes eso es como algo que está muy lejos, ¿no? Pero resulta que en esos tiempos nosotros crecimos en esa cultura y nos acostumbramos a superar eso. O sea, porque no había otra alternativa. Entonces en el colegio todos hablábamos de eso y ya se convertía en un chiste casi. Entonces nunca nadie estuvo traumatizado por eso, porque era algo que lo adoptamos, lo asumimos como una cultura, y en el colegio hablábamos a ver de cuál mamá era más violenta que la otra, ¿no? O sea que y ya era como un chiste, doloroso el chiste, pero era un chiste, no era un trauma, ¿no? Entonces hay que aprender, y yo con eso aprendí algo. Aprendí que uno puede superar esas cosas, porque nosotros las superamos, nosotros las tomamos como algo que ocurría entre nosotros y en nuestras familias. Entonces decían, ay, ya te golpearon, a ver, y esto, y así era como la forma en que lo tomábamos. La sociedad de hoy es mucho más débil. No sé, si ustedes observan bien la historia, se van a dar cuenta de una cosa. A medida que este mundo se ha civilizado más, y cuando digo civilizado, hablo de industrializado, tecnificado, avanzado en la ciencia. Entre más ha logrado eso, la gente más débil humanamente. Hay más problemas humanos que antes no habían. Antes de que el mundo estuviera tan industrializado, tan tecnificado, tan avanzado en la ciencia, la gente era más fuerte como ser humano. O sea, uno no encontraba como un niño traumatizado porque le pegaron, o un niño no sé qué, eso no existía. La gente era mucho más valiente, más fuerte, y no la traumatizaban tan fácil, no la doblaban tan fácil. Hoy le gritan a un niño, ya le tienen que buscar psiquiatra porque lo gritaron, ¿no? Es verdad,
Es terrible, muy débil esta civilización y gente confundida. Mire, hay gente en terapias para enseñarles a no tener impulsos de estar comprando cosas en los centros comerciales. ¿Se imaginan eso? O sea, si la gente como tarada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que uno llegue al extremo de que no puede parar de comprar cosas, ¿no? O sea, ya eso es el colmo, cuando la mayoría de la gente no tiene ni con qué comprar cosas, ¿no? Pero el caso es que, teniendo en cuenta esto, es muy importante que nosotros aprendamos a superar el dolor, el sufrimiento, el desprecio, los abusos, todo eso tenemos que aprenderlo a superar. Miren que yo escuché una vez un testimonio en Europa de una mujer que murió de más de 100 años, pero ella fue una mujer que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que ella estaba buscando cómo escaparse de Alemania. Era una mujer alemana, ¿no? Cómo escaparse de Alemania de los nazis. Ustedes seguramente ya oyeron la historia de los nazis, ¿cierto? Bueno, entonces esta mujer estaba pasando hacia Holanda y en la frontera la sorprendieron los nazis que estaban cuidando esa frontera y la metieron en una cabina de soldados y ahí la violaron no sé cuántos soldados por 3 días seguidos a ella. Y después la dieron como por muerta y la botaron al otro lado, o sea, a Holanda. La tiraron por allá al monte, pero ella no murió. Entonces ella se salvó, se fue, se metió para Holanda y por allá la cuidaron y todo. Bueno, esto es cuando ella tenía por ahí 18 años. Cuando yo oí el testimonio de ella ya tenía 100 años. Algo así, era muy mayor, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero el caso es que esta señora hablaba, tenía una cara de ángel, y hablaba de cómo Dios le había devuelto su virginidad. Y hablaba de esa virginidad espiritual, la virginidad del corazón, la virginidad de su mente, la virginidad de sus memorias, la virginidad de sus emociones. Toda esa virginidad Dios se la había devuelto. Y había quedado perfectamente sana, no tenía ninguna memoria rara, no tenía odio contra todos esos hombres que le hicieron ese daño, nada, ni la guerra le había dejado ninguna huella ya. Ella se había liberado de todo eso y había entendido que uno no se puede quedar en el sufrimiento y el dolor. Cuando uno sufre, cuando a uno le duele, hay que vivirlo porque somos seres humanos. Mire que el mismo Jesús lloró al frente de la tumba de Lázaro y lo iba a resucitar, pero lloró. O sea, nosotros vivimos nuestras lágrimas, nosotros vivimos nuestro sufrimiento y también vivimos nuestras alegrías, pero no nos quedamos ahí. Por eso San Pablo habla de algo que mucha gente no entiende qué quiere decir con eso. Pero él dice, cuando estés contento como si no estuvieras, cuando estés triste como si no estuvieras triste. Eso quiere decir, no te dejes llevar por las emociones. Vívelas, asúmelas, pero no te quedes en ellas, ¿no? Y eso hace que uno esté libre, porque ya no depende de las emociones. Porque qué tal que uno dependiera de las emociones. Entonces, hoy estoy contento, y si mañana me levanto y no estoy contento, entonces considero que el día de hoy es una desgracia, porque ayer estuve contento y hoy no estoy contento. ¿Sí? Eso sería estar uno esclavo de las emociones. Simplemente si ayer estuve contento y hoy no estoy contento, no importa. Entonces hoy vivo sin estar contento y no importa. Es lo mismo, ¿no? Y así es como debemos vivir, para uno no tener este tipo de debilidad humana en la cual uno quiere que la vida sea como uno quiere, ¿no? Eso no es bueno, porque donde uno esté pendiente de que la vida sea exactamente como uno quiere que sea, ahí ya perdió, porque no va a ser así. La vida es una escuela constantemente enseñándonos. Hay algo que tenemos que entender, muy importante, y yo siempre le digo a la gente esto: la vida que estamos viviendo, que hemos
a la que hemos despertado desde que tenemos uso de razón, es una escuela de almas. Y lo que estamos aprendiendo en esta vida es el amor de Dios, es la lección. Seguramente a ustedes les han enseñado un dogma de la Iglesia Católica que se llama el purgatorio, ¿cierto que le han enseñado? El purgatorio existe, la Iglesia no lo enseña como tal. Ahora, precisamente hablando de la escuela de almas, cuando nosotros durante esta vida no alcanzamos a aprender la lección del amor de Dios, tenemos que seguir aprendiéndolo en el purgatorio. Por eso se dice que el purgatorio es tan doloroso, porque cuando el alma ya no tiene carne, no tiene cuerpo físico y no está en el mundo material, pero no aprendió la lección del mundo material, le toca aprenderla en un estado espiritual sin tener el instrumento de la carne ni poder actuar en el mundo material. Eso es muy complicado, porque son como repetir una clase, pero no tiene los elementos de la clase, entonces lo tiene que repetir en la conciencia. Y la conciencia causa muchas situaciones complicadas. Miren, hagan un ensayo. Acuérdense de alguna falta que ustedes cometieron bien grave. Un pecado, una cosa que afectó a otras personas o que las avergonzó a ustedes terriblemente por lo que hicieron. Acuérdese de eso y trate de sentir el dolor de eso. Como meterse en su conciencia y decir, eso fue muy grave, eso fue gravísimo, eso tuvo consecuencias, eso no debió haber sido, nunca lo debía haber hecho. Es como la conciencia, ¿no? Uno se mete en la conciencia. Pero miren, por mucho que uno trate, ahora en el estado en que estamos en este cuerpo, uno no es capaz de concientizarse lo suficiente para que le duela de verdad. No es capaz. Uno trata, ¿no? Pero en cierta forma como que se diluye el esfuerzo. Llega un punto en que uno lo considera como falso eso. Como que ¿qué me gano con eso? No, como que nada. Pero resulta que una vez que usted sale de este cuerpo, que el alma sale de este cuerpo, ahí sí que lo siente. Ahí sí que lo siente. Por eso es bueno, es recomendable, es un ejercicio importante el desde ahora hacer el esfuerzo a concientizarse de las cosas malas que uno ha hecho. No para sentir culpa, ojo a eso porque eso se convierte en escrúpulo, ¿no? Culpa, no culpa. Nosotros nunca debemos sentirnos culpables después de que hayamos confesado el pecado. Si hemos confesado el pecado, la Iglesia, por medio del sacerdote, nos absuelve, nos perdona y ya debemos aceptar ese perdón. Ahora, nos queda el arrepentimiento, el remordimiento, eso nos debe quedar, porque uno debe ser consciente que hizo algo malo, ¿no? Y la forma de reparar eso malo que uno hizo es con el arrepentimiento, con el remordimiento, que eso evita que uno lo vuelva a hacer, así nomás, porque ya tiene el remordimiento. Pero la culpa no, porque la culpa es el amor propio, el orgullo, todo eso lo que hace sentir uno culpable. La culpa parece que fuera algo bueno, pero si usted la mira con cuidado, es algo malo, porque es puro orgullo. Ahora, entendiendo eso, nos damos cuenta que es muy importante que nosotros trabajemos en la concientización de lo que es malo, de lo que hemos hecho mal. Así nos evitamos el purgatorio. Por eso hay que trabajar duro en eso para evitar purgatorio. Ahora, entendiendo que vamos caminando por una escuela de almas, que es esta vida terrenal, y que la lección es el amor de Dios, entonces nos miramos los unos a los otros y nos damos cuenta que la lección más importante de aprender es que estos que tengo a mi lado, tengo que aprender a perdonarlos. Tengo que aprender a amarlos, tengo que aprender a apoyarlos incondicionalmente. Ustedes que viven en comunidad en este internado,
viven con las religiosas, viven entre ustedes y tienen que aprender a perdonarse, porque si no, se van a morder todo el día, ¿no? Se van a arañar todo el día, porque hay que perdonar a aquel que vive tan cerca a nosotros. Es una lección de amor, porque somos imperfectos, somos seres mortales que somos imperfectos y cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes. Lo mismo que las religiosas que las educan y atienden a ustedes, también son seres imperfectos. Y tenemos todos que aprender a perdonar nuestra miseria, nuestras imperfecciones. Esa es la lección más difícil de todas las lecciones. Por eso no es un accidente ni casualidad que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser, por encima de todo y de todos, ¿no? Y después dijo: y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 mandamientos resumió los 10 mandamientos. ¿Se pueden imaginar? Entonces, ese mandamiento del amor al prójimo hay que tenerle cuidado, porque es la lección más difícil. Usted puede llegar a amar a Dios y puede llegar a creerle a Dios, pero llegar a obedecerle a Dios, ese es un paso grande que hay que dar. Porque como dice la palabra, hasta el diablo cree en Dios, pero no le obedece. ¿Sí? Entonces, creer en Dios es importante, pero si uno no le obedece, creer no vale nada. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que la obediencia es fundamental, es definitiva en nuestra verdadera relación con Dios. Ahora pasemos al otro, que es el amor al prójimo. Si yo quiero obedecerle a Dios, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, ustedes están en lo que es. Si quiero obedecerle a Dios, tengo que amar al prójimo, porque el amor de Dios indica que para ser bueno con Dios, tengo que ser bueno con todos, porque si no, entonces, ¿quién soy yo? Así de que yo no puedo mentirle a Dios. Si yo digo, yo amo a Dios, pues hay que probarlo. ¿Cómo se prueba que yo amo a Dios? Amando al prójimo. ¿Y cómo amo al prójimo? Amar al prójimo se necesita ser muy valiente para amar al prójimo. Porque amar al prójimo quiere decir perdonarle todos sus cascabeleos, ¿no? Usted sabe que todos tenemos nuestro cascabeleo, ¿no? Porque todos tenemos nuestros defectos que rayan con la paciencia del otro, ¿no? Y por eso somos probados entre nosotros. La paciencia, la tolerancia, la compasión, la caridad, todo eso es probado por mi amigo, mi amiga, la que está al lado, ¿sí? Porque nosotros somos personas muy difíciles, cada uno de nosotros. Somos seres únicos, totalmente diferentes el uno al otro. No hay un solo ser humano repetido. Miren ustedes, a veces nos encontramos gemelos, ¿cierto? Mellizos. Y ni siquiera esos son exactos el uno al otro, se parecen. Hay unos gemelos idénticos, o sea, son exactos físicamente. Pero como personas, nada que ver el uno con el otro. Son 2 personas totalmente diferentes, piensan diferentes, tienen un alma diferente cada uno, por lo tanto no hay ningún ser repetido, no hay nadie repetido, somos únicos. ¿Cómo será que tantos años de humanidad desde Adán y Eva y no han podido hacer un manual de cómo educar a la gente? No existe. Ustedes han visto que hay manuales para todo, pero no hay manuales de cómo criar hijos. Eso no hay. Yo me acuerdo cuando yo tuve mis 2 hijos, mi esposa y yo éramos muy jóvenes. Entonces,
Cuando tuvimos los 2 hijos uno tras otro, éramos como 4 niños en la casa. Mi esposa y yo y los 2 niños. Éramos 4 niños, ¿no? Cuando se levantaban de noche y nos despertábamos, éramos 4 llorando en la casa, ¿no? Después... Y eso, nosotros no sabíamos cómo criar hijos y nadie nos enseñaba ni había manuales en ninguna parte. Y vayan ustedes a buscar un manual de cómo criar hijos y verá que no lo encuentran. ¿Por qué? Porque es que cada niño es diferente al otro. Entonces, ¿cómo van a sacar un manual? Si funciona para Pepe, no funciona para Pablo, ¿no? Entonces, no hay manuales. Por esa razón, hay que entender que debemos tener un respeto y una consideración y una compasión y una tolerancia y una paciencia y una caridad entre nosotros, porque somos criaturas únicas y uno no tiene ni idea esta persona de qué está hecha, cómo está hecha y qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, uno no sabe, ¿no? Por eso... una de las lecciones importantes de nuestra vida sobre las relaciones entre nosotros es que nos debemos educar los unos a los otros. Me refiero, cuando yo tengo una amiga, un amigo, yo le doy a entender a esa persona hasta dónde puede hacer tales cosas, ¿no? O sea, eso es educar. Uno le muestra al otro, mira, a mí no me gusta esto, a mí tampoco me gusta aquello, esto. Y la otra persona ya sabe, ¿no? Entonces se maneja de acuerdo a todas esas cosas que uno comunica y confía, ¿no? A mí no me gusta que me griten, que me empujen, que me jalen el pelo, no me gusta esto. Parece que no le gustó al Can. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de educar a las personas que están al lado de uno, para que lo conozcan bien y ser sincero, no ser un hipócrita. Porque el hipócrita no cuenta lo que le molesta, se lo guarda, pero toma venganza en su corazón cuando es molestado y no comunica. Eso está mal, porque eso es hipocresía. Porque entonces aparece uno con una persona que conoce, que está resentida hace tiempos, porque nunca le contó a uno que uno la ofendió. Y eso es muy grave. Ustedes seguramente han vivido experiencias así, que alguien que usted conoce hace 1 año o 6 meses, un día lo lleva por ahí a un rincón y le dice, tengo que decirte algo. Sí, y le descarga un resentimiento que lleva 6 meses. Le da uno ganas de palmotearlos, ¿no? Dice, ¿por qué no me dijo cuando te herí? ¿No? Y es que precisamente la enseñanza que nosotros debemos alcanzar se llama sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad es una virtud que tiene que ver con el amor de Dios. Ser sincero. Si usted me ofende ya, yo le digo ya. Yo no me lo guardo y me llevo una murmuración en el corazón y encima de todo lo convierto en un chisme para contarle a otros, menos a la persona que lo hizo, ¿no? Eso no se debe hacer porque es un defecto terrible. Entonces, en la escuela del amor, lo que yo hago es, si alguien me ofende, ahí mismo lo soluciono. Digo, mira, me acabas de ofender, eso no me gusta, y hay que sanarlo, ¿no? Hay que solucionarlo, hay que desahogarlo, hay que hacerlo con caridad, claro. No se trata de ir y palmotear al otro por eso, ¿no? Pero sí se debe exponer y discutir, ¿no? Porque así no quedan cargas en el corazón. Y esas cargas son malas, muy malas. Mire, hay gente que anda por ahí todo el tiempo resentido. Y todo el tiempo está disgustado porque le ofendió este, le ofendió el otro, le ofendió el otro. Y son como unos panderos, ¿no? O sea que hay que tener cuidado de no ser ese tipo de persona tan delicada, tan sensible, tan ofendible, ¿no? Tan confundible, sino convertirse en una persona valiente que todo eso le resbala, como dicen, ¿no? No puede ser uno así tan débil. Eso se llama, ¿saben cómo? Se llama amor propio. O sea, vanidad, pura vanidad. Yo estoy ofendido. Ay, es que, sí, eso es pura vanidad, puro orgullo.
de estar uno todo ofendido, todo resentido. Eso es de gente tonta, ¿no? Eso no, uno no puede ser así de torpe. Hay que ser valiente y tranquilo. Si le dijeron cosas horribles, lo que fuera, pues que eso no cambia mi vida, eso no cambia lo que yo soy, me debe resbalar. Y no debo llevarme en el corazón como un peso, una herida y un resentimiento contra el otro. Esas son tonterías muy grandes. Eso es pura vanidad, puro orgullo, puro amor propio. Y des en cuenta que las personas que son así y que están resentidas todo el tiempo son personas muy peligrosas, porque son vengativas, son manipuladoras, tienen una daga escondida para apuñalar porque están disgustadas, muy peligrosas personas. Por eso no puede convertirse uno en esa persona peligrosa. Hay que ser una persona abierta, sincera, amable, caritativa, y así vivir estos dones del Espíritu que Dios nos da para que seamos hijos de la luz, no de las tinieblas. ¿Cómo se convierte uno en un hijo de las tinieblas? Guardando resentimientos, guardando todos estos pesares de lo que la gente me hace. Sí, en las comunidades, en mi comunidad, por ejemplo, que se llama Peregrinos del Amor, han pasado muchas personas por ahí. Y de las personas que más problemas nos han dado son esas que son hipócritas y que aparentemente eran las más lindas, las más santas, las que estaban más postradas en el Santísimo, algunas hasta con mantilla, sudaban agua bendita, de todo, ¿no? Y resultó que eran las más malas, las más resentidas, las más terribles y con las que más problemas hemos tenido, ¿no? Y las que no solamente se van de la comunidad, sino que se dedican a buscar cómo destruir a la comunidad, que es lo más increíble, ¿no? Porque tienen un corazón perdido, perverso, lleno de males. Y bueno, uno tiene que amar a esas personas y perdonarlas y pedirle a Dios por la conversión de sus corazones. Pero precisamente cuando hablamos de esto, lo estamos hablando para que no nos suceda a nosotros, para que no hagamos eso, para que estemos libres de eso, para que nos convirtamos en personas buenas, personas que tengan un buen corazón, que tengan buenos sentimientos, que tengamos buenas intenciones, que tengamos esas ganas de crecer como personas de Dios y de ayudarle a los demás a que hagan lo mismo. Eso es lo que debemos hacer, que tengamos un entusiasmo para que todos seamos buenos, un entusiasmo para crecer. Y para eso tenemos que asegurarnos de no juzgar al otro, porque hay personas que andan mal, que están mal, que no crecen, que no quieren cambiar, que siguen así de mal. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Orar por esa persona. Pedirle a Dios que le ayude, que cambie. Eso es importante hacerlo. Voy a terminar con una lectura. Y esta lectura es del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo 14. Y habla de doctrina sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas,
fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios, es Jesús hablando. Y precisamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo, lo que sale de aquí del corazón es lo que contamina al hombre. Por eso tenemos que cuidar tanto este corazón y no permitir que se llene de resentimientos, de murmuraciones, de venganzas contra otro, porque entonces nos convertimos en personas malas. Y entre más años pasan, más malos, porque más nos vamos pervirtiendo. Eso no podemos permitirlo. Tenemos que crecer como personas de bien. Y les digo una cosa que no es un secreto para ustedes. Vivimos en un mundo perverso, un mundo depravado, lleno de gente demonizada. Y por eso nosotros como iglesia, como hijos de Dios que hemos sido escogidos, somos la esperanza para convertirnos en luz en este mundo de tinieblas. Así de que no se olviden de eso. Somos la esperanza para convertirnos en luz. Así de que cada día de sus vidas acá, vuelvas en luz cada día, pensando en la humanidad, diciendo, alguien tiene que brillar, alguien tiene que santificarse, porque todo el mundo se está demonizando. Sí, afuera la moda, la música, la literatura, el consumismo, el materialismo, está pervirtiendo a la gente en una forma espantosa. Por eso nosotros tenemos que convertirnos de verdad en personas de luz, personas de bien, hijos de Dios, y ser un ejemplo para todos. Y brillar sin miedo, no dejarse humillar por nadie ni confundir, porque toda esa gente que está perdida en el mundo viene a burlarse de la gente que anda con Dios y a ridiculizarla, a disminuirla. No podemos dejarnos. Y muchos de ellos están en nuestra familia, que es lo peor, ¿no? Encuentra uno por ahí el tío loco, la prima loca, el otro no sé qué, que le ridiculizan todas las cosas de Dios. No hay que dejarse. Nosotros tenemos que brillar en medio de esta oscuridad. Amén.